Buenas tardes. Querido Alberto, Teniente General Pardo de Santayana, autoridades civiles y militares que nos acompañan, señoras y señores, amigos todos, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos al Patio de la Infanta, uno de los espacios más emblemáticos de nuestra Fundación Ibercaja, lugar de encuentro para la cultura, la historia y el pensamiento. Hoy tenemos el privilegio de presentar a una obra que sin duda enriquecerá el debate historiográfico sobre uno de los episodios más complejos y decisivos del siglo XX, la Guerra Civil Española. Nos acompaña su autor, el historiador Alberto Ayuso, así como el prologuista del libro, el Teniente General del Ejército de Tierra, Ramón Pardo de Santayana, cuya presencia otorga a esta cita una dimensión aún más relevante y enriquecedora. Alberto Ayuso García es doctor en Historia, máster en Investigación Histórica y graduado en Geografía Histórica, además de ingeniero superior de montes y MBA por el Instituto de Empresa. Suma a todo ello en la revista de Historia Militar y en la revista Ares, que ha escrito decenas de artículos sobre acontecimientos bélicos, el periodo de la Segunda República y la Guerra Civil. Sin ninguna duda, un verdadero experto en la materia que hoy nos regala su tiempo y conocimiento presentando su último libro en este Patio de la Infanta, investigador y un apasionado analista de los procesos históricos y políticos del siglo XX. Su trayectoria se ha distinguido por una constante voluntad de contraste documental y un espíritu crítico que no rehúye las preguntas incómodas ni las versiones consolidadas de la historia. En el ejército de Stalin, las Brigadas Internacionales, título del libro, Ayuso nos invita a mirar con nuevos ojos uno de los fenómenos más mitificados de la Guerra Civil, la creación y el papel de las Brigadas Internacionales. Lejos de la visión romántica o exclusivamente idealista, el autor reconstruye con rigor y valentía las verdaderas motivaciones políticas de su gestación. A través de documentación de archivo y un análisis minucioso, sostiene que estas brigadas fueron, en buena medida, un instrumento del Komintern y de la política exterior soviética, orientado a extender la influencia de Stalin en Europa mediante el conflicto español. En concreto, se centra y esclarece los motivos que tuvo Stalin para apoyar el Frente Popular en la Guerra Civil Española. Igualmente, sus páginas, como muchos ya habrán descubierto o descubrirán, nos hacen viajar hasta la creación de las Brigadas Internacionales, explicando a la perfección su funcionamiento. El libro recientemente publicado no solo plantea interrogantes fundamentales como cuántos combatientes extranjeros lucharon realmente o si el envío de brigadistas fue una respuesta reactiva al fascismo europeo, sino que también se atreve a confrontar discursos consolidados desde hace décadas en el ámbito académico y político. Una obra valiente, reveladora, que busca iluminar la historia desde el archivo y no desde el dogma. En resumen, una trabajada y fundamentada obra investigada, escrita y descrita por un verdadero experto en la materia. Nos honra también con su presencia el autor del prólogo, el Teniente General Ramón Pardo de Santayana, una figura de prestigio, de gran prestigio, indiscutible en el ámbito militar y de la seguridad nacional. A lo largo de su dilatada carrera, el general Pardo de Santayana ha ocupado puestos de máxima responsabilidad, entre ellos el de jefe del mando de operaciones del Ejército de Tierra y el de director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, CIFAS. Su trayectoria combina el conocimiento estratégico militar con una profunda sensibilidad por los procesos históricos y sus repercusiones en el presente. Su prólogo aporta al libro una mirada lúcida desde la experiencia institucional y el conocimiento geopolítico que contribuye a contextualizar el fenómeno de las Brigadas Internacionales dentro del tablero internacional de los años 30 y del papel nada menor de los intereses soviéticos en España.
Estoy seguro de que la conversación de esta tarde nos proporcionará claves para comprender no solo un episodio del pasado, sino también algunas de las grandes tensiones ideológicas que aún resuenan en nuestro presente. Les animo a escuchar con atención, formular preguntas y, sobre todo, a leer este libro con la mente abierta y el espíritu crítico que exige todo buen trabajo histórico. Gracias por su presencia y cedo la palabra al editor para que nos haga también sus reflexiones sobre el libro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Es la segunda vez que estoy en este patio, que es una auténtica maravilla, y realmente felicito a la Fundación Ibercaja, que me precio ser cliente y tengo un datáfono de Ibercaja aquí para el que quiera comprar el libro sin ningún problema, ¿eh? Se sorprendió alguno. Bueno, me toca abrir el fuego, y nunca mejor dicho, como editor del libro, y quizás como culpable, entre comillas, del libro. Porque desde que conozco a Alberto Ayuso, que ya han pasado 3 o 4 años, he visto que es una persona tan minuciosa, tan pulcra, tan absolutamente que no se olvida absolutamente ningún detalle, que cuando me leí su tesis doctoral, que ya comentamos aquí en el libro de Teruel, cuando presentamos el libro de Teruel, uno de los anexos era precisamente las brigadas internacionales, un anexo que yo creo que tenía unas 20 y tantas páginas, si no me equivoco, 30 y tantas incluso, ¿eh? Cuando leí el manuscrito, me llamó la atención todo el libro, o sea, toda la tesis doctoral, pero en concreto me llamó la atención el aspecto relacionado con las brigadas internacionales. ¿Por qué? Porque rompía la comúnmente aceptada historiografía actual con respecto a cuántos, cómo, por qué, dónde, quién. O sea, todas esas preguntas estaban perfectamente hilvanadas y perfectamente trabajadas en la tesis doctoral de Alberto. Por lo tanto, cuando él la leyó, sacó su sobresaliente cum laude y terminó todo el proceso tan largo de tesis doctoral, le animé a que ese anexo, ese pequeño capítulo de la tesis doctoral, se convirtiera en un libro. Me fue dando largas, muchas largas, fueron pasando meses, fueron pasando incluso años, y al final conseguimos que el libro saliera. Años. Yo creo que sí que más de un año sí que hubo ahí en el proceso. Pero afortunadamente, después de mucho batallar, conseguimos sacar el libro. Es verdad que aquellas 30 y tantas páginas, no llegaban a 40, se ha convertido en un libro de 200, anda por ahí. Por lo tanto, lógicamente, ese año que se tardó tiene su explicación. Aparte, hemos conseguido también un pequeño apéndice con unas fotografías interesantísimas que le dan mucha calidad al libro. Por lo menos, como decía mi abuela, ¿no? Lo de ver los santos en el libro también es interesante, no solamente la letra, ¿no? Y yo poco más tengo que decir, más que felicitar a Alberto, anunciarles prácticamente que estamos a punto de sacar la segunda edición y es la primera presentación que hacemos y que todos los que estén interesados en este asunto, pues a la salida tienen ahí una mesa y pueden comprar el libro si quieren, ¿eh? Paso a darles la palabra a ellos, que son realmente los protagonistas, el prologuista y el autor. Muchísimas gracias. Bueno, ¿a qué hora quieres que termine? Siéntete libre. Muy bien, muy bien. Bueno, primero simplemente deciros que estoy encantado con vosotros. La segunda ciudad en la que más tiempo he vivido en mi vida militar ha sido precisamente aquí en Zaragoza. Estuve de jefe del regimiento de artillería número 20, que como sabéis, yendo por la carretera de Huesca, es el último cuartel de la izquierda. Y pasé muy buenos tiempos aquí, especialmente durante ese tiempo de mi mando. Y vivía aquí al lado, en la calle León 13, que ahora está muy de moda por lo del Papa Nuevo, ¿eh? Pues ahí estuve viviendo, muy cerca de aquí, por aquí he pasado
80.000 veces y es un auténtico placer, sobre todo cuando nos reciben tan bien como nos recibe el director de la Fundación Ibercaja. José Luis siempre ha sido espléndido con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, por tanto, a Ibercaja. Muchas gracias, Alberto, por ofrecerme la posibilidad de leer tu libro y hacer un prólogo que espero que guste. Y muchas gracias por publicarlo, pero sobre todo muchas gracias a vosotros que estáis aquí. Yo quiero empezar como terminaba el director, ¿no? Un poco animando a la compra y la lectura, no solo la compra, porque comprar se pone muchos libros en la biblioteca, no, la lectura, ¿no? Y los 3 motivos, bueno, este es el cuaderno de mi regimiento, del RACA 20, aquí de Zaragoza. Pues los 3 motivos que yo quiero hablar un poco de por qué a mí, y creo que a los demás, puede interesarles este libro, ¿no? En tercer lugar, es porque es una historia que además está amenizada con anécdotas y está muy cargada de datos muy justificados, como vamos a ver, ¿no? El segundo motivo es por la calidad de esos datos y la calidad del análisis de esos datos, la justificación, la argumentación, ¿no? Y el primer motivo, el más importante, ¿no? Porque busca la verdad histórica, ¿no? No la verdad política, no la verdad intencionada para llevar el asco a mi sardina, sino cómo realmente fueron las cosas, ¿no? Entonces, de esos 3 motivos, pues quería hablar y un poco explicaros, ¿no? Cuál es mi punto de vista, ¿no? El primero, ya lo ha comentado el director de la Fundación, es esa historia de qué es lo que va comentando el libro, que habla de los personajes, quiénes eran esos soldados que lucharon en los ejércitos de España, que es como empieza el prólogo, de esos soldados que lucharon en los ejércitos de España, ¿no? ¿Cómo eran? ¿Qué procedencia tenían? ¿Cuál era el porcentaje? Si eran más aventureros o eran más idealistas, ¿no? ¿Qué buscaban? ¿De qué países venían? ¿En qué números? ¿Cuántos eran? Para poder luego explicar cómo combatieron, dónde estuvieron, qué es lo que hicieron, el gran empuje emocional con el que llegaron a España y sus ideales, ¿no? Cómo a lo largo de la guerra, pues esto fue cambiando con los combates, cómo fue cambiando con las cosas que fueron saliendo mejor o saliendo peor, y cómo fueron siendo, pues yo me atrevo a decir que marginados e incluso maltratados por su propio bando cuando las cosas empezaron a salir mal. Y yo creo que en el libro se ve pues la injusticia de esos tratos no muy positivos que vienen bien reflejados y bien explicados, ¿no? Y que a mí me parece que gusta leerlo y verlo, porque hay que saber la realidad de cómo fueron las cosas, ¿no? Y entonces, pues ese empleo que se hicieron de esas unidades me parece a mí que es interesante, ¿no? Es interesante también para sacar las conclusiones militares, porque aquí hay alguno de mi promoción pues para poder sacar lecciones de la diferencia de cómo fueron empleados los voluntarios internacionales en un bando y en el otro, aunque no es el punto principal de la exposición, pero se puede deducir muy bien pues qué funcionó mejor, qué funcionó peor, dónde estuvo. Bueno, me parece que también para un militar es interesante ver ese punto de vista, ¿no? Decía que es un estudio de los datos muy interesante y muy razonado, ¿no? Bebe en todas las fuentes de todo lo que ha sido escrito previamente y va argumentando y explicando de dónde sale, por qué en este libro ponen un mayor número de soldados, por qué en este otro pone un número menor, lo argumenta todo. Me parece que eso es muy interesante, ¿no? Porque en aquella época, y todavía eso se sigue viendo, hay quienes tienen interés de aplicar la historia para su propio interés, en algunos casos político, ¿no? Que quieren llevarte a pensar que las cosas fueron así
y modifican un poco la realidad, ¿no? Lo cual es peligroso modificar la realidad. Y en cambio, Alberto lo hace para mí magistralmente, va argumentando. El argumentar es muy importante, ¿no? Él no se queda en el cómodo, esa cómoda equidistancia de si este dice 50 y el otro dice 100, habrá sido 75, ¿no? No, eso es un error. La cómoda equidistancia puede ser cómoda para no quedar como exagerado en un sentido o en el otro. No, se trata de buscar cuál es el error de uno, el error de otro, que no ha tenido en cuenta uno, y entonces explicarlo y argumentar, ¿no? A mí me parece que esto de argumentar es importante porque si algún día aparecen nuevos datos o alguna analítica nueva que se pueda haber encontrado, te coges este libro que lo tienes en la estantería guardada, ya lo leíste hace 30 años, o 10 años, o 5 años, ¿no? Pero llega un nuevo dato, lo vuelves a sacar, contrastas y dicen, efectivamente, no tuvo en cuenta este nuevo documento que ha aparecido. Si se ha argumentado y se ha explicado, ayuda a la comprensión posterior con datos nuevos, ¿no? Y eso me parece, Alberto, que eso lo haces muy bien, ¿eh? Eso te ha salido bien. Me parece que es importante, ¿no? Y además, haciéndolo así, que es lo serio historiográficamente, sin poner pasión, bueno, siempre hay que poner un poco de pasión, pero vamos, sin dejarse llevar por la pasión, pues tú puedes estar de acuerdo, estupendo, o puedes no estar de acuerdo, estupendo también, pero como se ha argumentado, ya no es un problema de descalificarse, que es lo que ha sucedido a veces con estos libros anteriores que han hablado, en este caso concreto, de las brigadas internacionales, ¿no? Que a veces se descalifican los unos al de enfrente, vamos a llamarlo así, Pues esto es una cuestión de encontrar lo que realmente sucedió, ¿no? Y qué es lo que pasó. No se trata de descalificar. Son dos personas que tienen argumentos distintos y vamos a ver si encontramos, ¿no? Y en lo posible, pues lo haces, ¿no? Y el tercer punto que decía yo, que en realidad es el primero, es porque es importante encontrar esa verdad histórica, ¿no? Vivimos en un momento, en un mundo que ha abandonado un poco el pensamiento crítico. Permitidme que lo diga, ¿no? El pensamiento crítico es fundamental, y la corrección política es la muerte de la inteligencia. Y es el seguir ciegamente a lo que te marcan y te dicen que mañana puede ser lo contrario, porque la corrección política tiene eso. Hoy dicen esto, mañana dicen lo otro, ¿no? Y entonces ese pensamiento crítico que queremos recuperar se refleja perfectamente en lo que has escrito. Eso es mi mejor enhorabuena para ti. Muchas gracias. Mi mejor enhorabuena. Y eso lo tenemos que recuperar. Y aquí tenemos un buen ejemplo. Si nosotros queremos sacar adelante nuestra sociedad, tenemos que tener pensamiento crítico. No podemos dejarnos que nos marquen lo que tenemos que pensar. Y hay que hacer investigaciones serias que lleguen a las consecuencias que sean. Aunque tú tengas la opinión contraria que la mía, yo hablaré a gusto contigo siempre y cuando tengamos diálogo, ¿no? Si eres de mi mismo bando, vamos a suponer que aquí hay bandos, que aquí no los hay, pero bueno, si los hubiera, vamos a suponer que los hubiera. Si tú eres de mi mismo bando, pero eres un cafre, no voy contigo, no voy contigo. No voy contigo. Estamos buscando seriamente y desde el punto de vista histórico la verdad de lo que realmente sucedió, ¿no? Bueno, pues entonces, en ese sentido, pues, ¿qué interés histórico puede tener esto, ¿no? Pues las brigadas internacionales es una parte muy importante de nuestra vida, que aunque ninguno estuvimos vivos durante aquella contienda entre españoles, una desgracia, ninguno estuvimos así, pero ha confeccionado la vida de nuestros padres y nuestros abuelos y por tanto nos lo han transmitido a nosotros y por tanto es vida de nuestra vida, ¿no? Y es bueno saber lo que hicimos y lo que no hicimos, ¿no? Por un lado tiene ese interés para nosotros, de lo que ahora, pues, como tengo tiempo, comentaré un poquito más. Pero para otros, pues fue una especie de configuración de lo que
querían que fuera una guerra que se veía venir, que fue luego la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ensayaron en nuestra tierra, qué pena, ensayaron en nuestra tierra la que iba a ser su guerra. Bueno, lo mismo está pasando en Ucrania. Perdón, cierro paréntesis. Lo mismo está pasando en Ucrania. Estamos ensayando una guerra que estamos viendo venir. Pero bueno, ese es otro tema para otra conferencia. Pues sí, la historia pasa y la historia se repite, ¿no? Pues probaron nuevas armas y sacaron muchas conclusiones. Pues de la aviación, que no se había empleado así hasta aquel momento, de los carros de combate, sacaron sus conclusiones. Y luego también, yo no sé si llamarlo ensayar, probar, contrastar las ideologías y las consecuencias de las ideologías. Eso también se ve muy bien en tu libro, ¿no? Se ve cómo traen una carga ideológica con la que quieren arrastrar a las masas y con la que quieren ganar la guerra, y se ve cómo hay pues dos polos, uno representado por las brigadas internacionales y en fin, y las consecuencias que tienen. Mi opinión personal, no forma parte del libro, es que aunque ensayaron esas ideologías, no sacaron las lecciones adecuadas. No sacaron las lecciones adecuadas. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Y bueno, se pueden sacar lecciones militares, lo digo para los militares que están en esta sala, se pueden sacar lecciones de cómo se aplicó, antes decía esto, ¿no? Bueno, es una historia que no podemos repetir. A ver, hermanos, escuchadme, no la podemos repetir. No la podemos repetir. Y para eso tenemos que conocerla y tenemos que saber lo que pasó. No nos podemos dejar arrastrar a que volviera a suceder. No hay ningún indicativo de que estemos ni a punto ni cercanos, pero yo creo que me entendéis todos lo que quiero decir, ¿no? Y dice el más famoso filósofo norteamericano, George Santayana, dice, puso de moda al menos, o él lo propagó, un dicho, ¿no? Que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, ¿no? Bueno, pues para no repetirla, ya decía yo que no podemos repetir, para eso tenemos que conocer la historia. Y esta es un punto clave, ¿no? Porque es el momento en el que entraron las brigadas internacionales, ¡pum!, se cambió la línea que se llevaba de la guerra, Madrid no se tomó, y fue, en fin, y hubo un cambio, que eso lo podéis leer en el libro, y yo no voy a entrar ahora a explicarlo, ¿no? Pero tenemos que conocer nuestra historia para que esto no pase, ¿no? Una lección muy importante, ¿no? Es el exceso de importancia política que se le dio a las mismas operaciones. Lo veníamos comentando antes en el tren, ¿no? Los políticos tienen que mandar en la guerra, por supuesto. El jefe del Estado, el presidente del Gobierno, son los que marcan los objetivos. Pero no pueden meterse a decir si hay que atacar por la derecha, por la izquierda, o hay que hacer un ataque de aviación. No. Y eso fue lo que acabó con las brigadas internacionales, ¿no? Que también se va viendo, eso se va viendo en tu libro, ¿no? Bueno. Y yo quería terminar estas palabras mías, fíjate que soy puntual, te dije que a media terminaba. Puntualidad militar. Pues yo quería terminar como termino mi prólogo, ¿no? Pues agradeciendo a todos los que dieron su vida por España, me da igual en un bando o el otro, repito, agradeciendo a todos los soldados de todos los tiempos, de todos los ejércitos de España, por lo que ellos quisieron hacer por España. Me da igual que sean de un lado o del otro. Eso en todas las formaciones militares. Cuando se termina la formación militar y se hace el acto de los caídos, se dice, esto se menciona, las palabras concretas que se mencionan comienzan el prólogo. A esos agradecerles lo que quisieron hacer por España. Pero huir de aquellos que buscaron sus propios objetivos, no los nuestros, y que se metieron aquí en turbiecer o enturbiar nuestras relaciones entre nosotros, ¿no? Por esos no tengo mucha piedad. Por los que lo hicieron por España, sí, pero por los otros, no. Bueno, esto es lo que yo
tenía preparado para presentarte y para presentar tu libro y para prologarte. Espero que te guste este punto de vista, y muchas gracias a todos por escuchar. Yo no me voy a escapar, pero voy a bajar allá adelante. No, por favor, no te escapes. Bueno, pero yo creo que aquí me vais a ver igual, ¿no? Aquí yo creo que se me ve, ¿no? Me veis todos y lo importante es que se me oiga. Ver, tampoco soy una maravilla para ser vista. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, dar las gracias a la Fundación Ibercaja, porque la segunda oportunidad que me dais de presentar un libro, además aquí antes que en Madrid, Madrid lo presento el 8 de junio en el Casino de Madrid, pero claro, un lugar como este es inigualable, por mucho que se presente en otro sitio. Y a ti, José Luis, por darnos la oportunidad, por darme la oportunidad, igual que a Ramón y a Lucas, de venir aquí a presentarlo. O sea, esto es un lujo y mil gracias. Y además un honor siempre venir a Zaragoza, ser el primer lugar de presentar los libros. Segundo lugar, el editor, que tiene la santa paciencia de publicar mis libros, que le doy mucha guerra, porque no hay quien me siga, y además, como por motivos laborales también mi vida se complica, no es fácil cumplir los plazos. Tengo otras obligaciones que me impiden cumplir plazos, ¿no? Y luego, como no, a Ramón, que ha tenido la paciencia de meterse el libro, de hacer el prólogo, y además muchas gracias por tus palabras antes de hablar. Bueno, dicho esto, no os preocupéis porque no voy a contar el libro. El libro, que quiera leerlo, que se lo compre, se lo lea, que si no el editor no me publica más libros. O sea que eso no lo voy a contar. Tampoco traigo un PowerPoint, no os asustéis, no son horas estas para castigaros con un PowerPoint. El otro día teníamos una reunión en una empresa que trabajo, que venía un teniente general Millán, lo puedo decir, ponía de ejemplo que había hasta una reunión de la OTAN donde al llegar el que mandaba la reunión dijo: ¿traes un PowerPoint o tienes algo interesante que decir? ¿No? Fue el primer comentario. Bueno, pues yo en este caso PowerPoint no traigo, no sé si diré algo interesante, pero el PowerPoint tampoco. Yo unas palabras deciros, luego diré el porqué del libro y 2 o 3 comentarios de lo que aporta de novedoso el libro, que quiera luego que se lo lea. Pero yo, cuando hice la carrera de Historia, al terminar me cogió un profesor y me hizo hacer, para hacer el trabajo de fin de grado, y le dije: ¿sobre qué lo vas a hacer? Pues sobre la batalla de Cartagena de Indias, donde Blas de Lezo, todo esto que ya sabemos todos, que hemos ido a hablar y tal. Y dice, bueno, hice el trabajo de fin de grado y me pusieron el matrícula de honor. Yo estaba muy contento con mi trabajo de fin de grado. Entonces me dijo: ahora vas a hacer el máster de investigación. Y dije: lo voy a hacer. Y dice: ¿lo vas a hacer conmigo también? Y dije: bueno, pues lo hago contigo. Y dice: lo vas a hacer sobre lo mismo. Y dije yo: venga, si ya lo tengo todo trillado, y bien. Y dice: pero no puedes usar ningún libro publicado después de 1800, ni ningún documento publicado después. Esto fue en 1740 y tantos, la batalla de Cartagena de Indias, 41. Y dije: bueno, ¿eso quiere decir? Que te tienes que ir al Archivo de Simancas, al Archivo de Sevilla, que te tienes que ir al Archivo Histórico Nacional, que tienes que irte al Archivo de Greenwich, en Inglaterra, que te tienes que comprar los libros que se publicaron, bueno, ediciones nuevas o alguna incluso original me he comprado de la época. Bueno, yo me hice mi trabajo y llegué a la conclusión completamente opuesta. Y entonces, claro, eso me sembró una desconfianza de todo lo que leo de historia. Y me dijo: es que ese era el objetivo, ese era mi objetivo. La batalla de Cartagena de Indias, Blas de Lezo, lo siento, pero no hizo nada, lo hizo el virrey, que sale perfectamente destrozado en todos los libros actuales, pero fue el que gana la batalla. Blas de Lezo ni estaba en el campo de batalla, estaba en la ciudad de Cartagena detrás. El castillo de San Felipe no estaba el virrey. Pero bueno, esa es otra historia que no viene al caso. Y además no lo puedo publicar en artículos porque todos mis amigos del Archivo Naval y del Museo Naval no me dejan volver a entrar, por lo cual tengo que estar callado. Y como la familia de mi mujer además son marinos de guerra, pues tampoco puedo decirlo mucho. Pero bueno, dicho eso, lo importante es que llegué a la conclusión que es lo que me quería enseñar este profesor: desconfía de todo lo publicado. Y entonces, a partir de ahí, claro, ya mi reflexión llega a un paso más. Dice: si esto es de algo que ha pasado hace 300 años, ¿qué narices lo de la guerra civil con la politización que tiene por medio? Y entonces digo: ¿tengo que empezar a creerme algo? Pues no lo sé. Entonces, cuando empecé la tesis doctoral, me encuentro que tengo 3 aspectos, que uno, es un tema que está totalmente distorsionado por la política. Porque la guerra civil, cada uno tiene su visión y hay mucho apasionamiento, y entonces pues se distorsiona. Lo cual es el primer punto que ya me siembra una duda fundamental. Todo escritor tiene su parcialidad, es inevitable, pero lo que no puede ser es faltar a la objetividad. Entonces, que todo el mundo sea parciales, a mí eso no me preocupa, mientras sean objetivos.
Y además que haya parcialidad también es bueno, porque te obliga a analizar distintos puntos de vista y a poder contrastarlos. La objetividad es lo que no se puede perder. Lo segundo que me encuentro es la pereza. Si lo primero es la parcialidad, lo segundo es la pereza, o la falta de objetividad, lo segundo es la pereza. ¿Por qué? Porque leerse 10 libros, copiarlos y hacer un refrito, así, o sea, el 80-90% de los libros de la Guerra Civil son así. Se leen otros 7-8, uno pone de su cosecha sus ideas y le hace un refrito. Y eso es lo más abundante. Visitar un archivo es muy aburrido. Uno de los mayores visitadores de archivos que hay en España, que es este señor, el editor, es muy duro visitar archivos. Se echan muchas horas y para encontrar un puñetero dato después de 2 o 3 días, ¿no? O encontrar el documento que ibas, y además con ayuda de la archivera, que muchas veces es fundamental. Pero es muy duro. Hay mucha gente que escribe, pero esos archivos no apetece más. Y luego está el factor conocimiento, es el tercero. La mayoría de la gente que escribe tiene un desconocimiento brutal. Y el desconocimiento, pues claro, se puede decir que hay un tema que es tan vasto y tan amplio, con tantos ángulos, que si uno empieza a escribir a los 30 y tantos años, pues va a cometer errores. Por ejemplo, Vivor, que muchos sabéis que es el historiador Vivor, que hace muchos libros de la Guerra Mundial, pues el libro de la historia de la Guerra Civil Española, que es su tesis doctoral, si no me equivoco, tiene barbaridades brutales. Claro, está hecho a los 20 y tantos años. Entonces te falta una visión de contexto. Entonces, claro, uno se encuentra ahí con otro problema más, que es el conocimiento. Y el conocimiento, claro, uno puede decir, bueno, es que la edad ayuda. Bueno, ojito que la edad, claro que la edad ayuda. Pero aquí hay 3 factores. Pero la edad, el que se ampara en la edad se puede equivocar, porque hay gente que pasa por la vida, pero la vida no pasa por él. Dice, bueno, entonces no, los estudios, ojito. Los estudios que te pasa por la universidad, pero la universidad tampoco pasa por ellos. Luego tampoco es una garantía ni la edad y la experiencia, como decía Jardier Poncela, no es más que una sucesión de fracasos. La experiencia en la vida, entonces hay que tener cuidado. Por supuesto que el conocimiento es importante, pero no por tener más años, más títulos o más experiencias te garantiza tampoco nada. Y la edad, bueno, lo que sí es verdad que los estudios bien orientados, la edad bien aprovechada y las experiencias, si has aprendido bien de ellas, son una garantía. Entonces, alguien muy joven, con 36 años, por ejemplo, todo el mundo bebe de la misma fuente en las brigadas internacionales actualmente. Un francés, Skutevsky, que hace sus estudios cuando tenía 30 y tantos años. Y sus libros, que es el que todo el mundo usa, está lleno de barbaridades. La verdad es que ahora posiblemente, si él las mira con su edad actual, tendría que empezar a reescribirlos. No creo que lo haga ya, porque ya ha tenido fama y tal, y no se pone. Pero claro, la edad es una trampa en sí misma. Es como cuando uno sube una montaña, aquí hay algunos que son muy montañeros, cuando estás abajo, que eres joven, tú miras alrededor y todo lo que estás viendo es el sendero que sube por el valle hacia la montaña, lo que te rodea, y dices, yo esto lo conozco muy bien. Tú miras alrededor, lo veo todo fenomenal, y tengo la seguridad y la convicción de que todo el conocimiento lo tengo a mi lado. Empieza uno a subir y es peor, porque cuando está a media ladera, ya cuando ya no tiene 40 años, dice, yo tengo el orgullo de que llevo subiendo media ladera y he pasado por la vida, y además ahora miro y que todo lo que estoy viendo ahí en el fondo del valle, el camino que estoy viendo, mi conocimiento es mucho más amplio. Pero sin embargo, cuando uno empieza a descrestar, y ya cuando llegamos a los 60 años, ¿verdad, José Luis? Empieza a descrestar, se encuentra una cosa que al llegar arriba ve el horizonte y es cuando te das cuenta que no tienes ni idea de nada. Y dices, pues todo eso es enorme y de eso yo no lo conozco. Empiezas a conocer un mundo que desconocías. Y entonces sí, tienes mucho más conocimiento, pero eres consciente de que encima sabes muchísimo menos porcentaje de lo que pensabas. Entonces, esto de la edad, si la aprovechas, lo que te das es por lo menos para saber que te queda mucho, ¿no? Los estudios y por supuesto la experiencia ayuda, pero tiene que estar bien canalizada, porque no te garantizan. Entonces, bueno, ahí a la hora de hacer la tesis doctoral me dije, bueno, pues tengo que empezar con el método cartesiano, desconfío de todo. Empecé mi tesis doctoral, que después pasé 4 años y pico, y dijo, no me creo nada. Desde ya a partir de ahora no me creo nada. De todo lo que he leído, como me pasó con lo de Cartagena de India, voy a empezar a no creerme nada. Y entonces, como voy a un libro y veo un dato, digo, ¿de dónde lo has sacado? Me voy a ver el dato. Y te voy a tener muchas sorpresas de lo que dice un tío que ha visto, y te vas al Archivo Histórico Nacional, que por cierto puedes tocar. O sea, los documentos están, lo que pasa es que la gente le da mucha pereza. De lo de Blas de Lezo, si alguno tiene curiosidad, Secretaría de Estado, caja 1221, tenéis hecho a mano y las podéis tocar, desde Blas de Lezo, todos sus compaitanes, los de tierra, los podéis tocar, lees sus documentos. Si no hay no hay ningún secreto, están ahí, hay que saber dónde están, llegas y los ves. Pues con la Guerra Civil pasa igual. El archivo Vicente Rojo, pues se puede ver completamente, es un archivo bastante bueno, el archivo de la Administración de Alcalá de Henares, está en la calle Serrano de Madrid. Cualquiera va, se mete y tiene ahí un montón de información. Todas las expediciones italianas están todas en el Archivo Histórico Nacional de todo lo que mandaron. Pero la ventaja que tenemos ahora
es que tenemos, en tiempos cuando se escribía, hubo dos historiadores muy buenos que participaron en la Guerra Civil, cada uno en un bando distinto, y que ya con 60 años, con su experiencia, escribieron dos libros que siguen siendo prácticamente la base de todas las brigadas. Un Andreu Castells, un catalán que estuvo en el Estado Mayor de una brigada de la 129, y siendo comunista, escribió en el año 74, se lo dejaron publicar, un libro que después ha sido muy desprestigiado, pero resulta que, por ejemplo, el tema de la cifra, yo después de romperme la cabeza con mucha más información de la que él pudo tener, he llegado a la misma cifra. Y mira, gran desprestigiado por el camino. El otro, Sala Larrazábal, que con otros elementos distintos, Jesús Sala Larrazábal, con otros elementos diferentes, llegó a una cifra de 60-70. Bueno, 60, quizás se pasó, pero también suma lo mismo que me sale a mí, y sale al otro. Luego ha habido muchos que han dicho, no, son 35.000, tal cual, pues lo discutéis que el francés, todo el mundo le ha copiado a él, tal y cual, porque hay un documento que dice, bueno, los documentos hay que tener cuidado, porque hay que contrastarlos. Y encuentras un documento y encuentras otro que dice lo contrario. Pero ahora tenemos una ventaja. Antes había que ir al archivo ruso, a ver quién sabía ruso, quién se iba a Moscú y quién se metía. Es que ahora, a toque de clic en Internet, tienes cientos, por decir miles de documentos de los archivos rusos. Ahora mismo lo puedes hacer. Entonces, es una ventaja que no tenían todos estos historiadores hace 20 años, pero que yo he tenido. Entonces, me he barrido el archivo ruso. Y además, por cierto, es muy cómodo porque Google te pone el marco en español. O sea, que no hace falta ni saber ruso. Y los documentos están en francés y en español. Tampoco hace falta hacer... Y cuando están en ruso, haces la copia y te lo pasa por inteligencia artificial al español. O sea, ahí no hay ninguna excusa para no ir a los archivos. Antes decían, es que hay que ver quién va a Moscú. No hace falta ir a Moscú. Los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán están publicados en tomos que va uno a ver libros, los compra por el ejército norteamericano en los años 50. Todos. Y además están con unos índices fenomenales. Los americanos son muy cuadriculares para esto. Igual que los del Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Está en libros publicados en los años 50. Todo. Está todo. Los italianos lo ha publicado el Alto Estado Mayor italiano. No hace falta irse a Roma. Están. No están digitalizados, posiblemente lo estén, yo no los he encontrado, pero es que están publicados en libros, todo lo importante. O sea, que ahora ya hay poca excusa para que un investigador no haga sus deberes. Pero no, es más fácil copiar 7 libros y ponerte el... Bueno, entonces yo, partiendo de esa desconfianza absoluta de todo lo que había leído, pues bueno, cuando hice la tesis saqué un montón de información de las brigadas, que luego Lucas me picó. Hice una primera versión del libro, pero claro, tenemos un amigo que aquí muchos de aquí conocemos, que está en el mismo consejo de la empresa que estoy yo, que un día comiendo en Barcelona con él, se llama Xavi Marcet, digo el nombre porque es un gran intelectual, me comentó que estaba haciendo un libro y me dijo que a mitad del libro lo paró y tal, porque, claro, la mediocridad, como me dijo, la mediocridad es una opción personal, ¿no? Es una... Y yo, claro, había hecho un pequeño libro de 70, 80 páginas con lo de la tesis para salir del paso con Lucas y me fastidió. Dije, pues claro, yo es que estoy haciendo aquí una chapucilla para salir del paso. Total, que después de ese comentario me tuve que parar y dice, mi decisión personal no es ser mediocre. Y además, si no, Lucas no me publica el tercero, porque total que me puse y total, claro, al final, entre que por cuestiones laborales, pues me retrasé casi un año, pero bueno, el libro lo hemos sacado y toda la información que tenía y me he vuelto a revisar un montón de información del archivo soviético, bueno, ya ruso, no soviético. Hay dos, el de historia político y social, un archivo ruso, el Regaspi se llama, y otro es el RGVA, que es de historia militar. Bueno, tan a toque de clic y es cuestión de entrar y meterse. Bueno, por resumir y no aburriros mucho, lo cierto es que acabé haciendo el libro. En el libro dice, bueno, ¿qué aporta de novedoso sobre las brigadas internacionales? Las brigadas internacionales, bueno, siempre se ha dicho, solamente voy casi al final del libro, a las conclusiones, pero luego si uno quiere saber de dónde viene, pues que se lo lea. Pero las conclusiones, no, bueno, primero el número, que ya ha dicho antes algo Ramón, el número siempre decía, no, son 35, porque hay un libro, un análisis además basado en un documento que es real y existe, que no lo he tocado con la mano, pero la pantalla sí lo he tocado, que dice que son 32.000, al cual le dice, bueno, 2.000 más de unos portugueses y sudamericanos, 35. Y claro, empieza a mirar, pero claro, hay muchos más documentos. Y entonces lo primero que me levanta la sorpresa es que digo, bueno, ya hay un comunista que en los 70 me dice que son 60.000. Y conocía el documento, porque los pone en su libro. Y dice, no hay que fiarse de lo que salga de los archivos soviéticos. Lo dice expresamente, porque todo está manipulado por intenciones políticas, por miedo a Stalin, para engañar a la sociedad de naciones. Bueno, o sea, el dato que me dan todos los autores actuales viene de algo que ya un tío en el 74, que había estado en el Estado Mayor de una brigada internacional, me dice, no hay que creerse nada de lo que venga de ahí. Y da una cifra de 60. Y bueno,
Luego me voy y digo, a ver qué decían los rusos. Y los rusos, bueno, los soviéticos. Todavía en los años 70 la Academia de Ciencias de la Unión Soviética dice que por lo menos 42. Digo, y sobre sus propios documentos no se los creen. ¿Qué decía Walter, uno de los generales de las brigadas? Hubo 8 brigadas, no 6 como se dicen, hubo 8, y hubo 3 divisiones internacionales, y uno de los generales de una división tiene un documento que manda Stalin, donde dice, no hay que creerse en un puñetero dato de lo que salga de la base de Albacete, que era la base central. Todo esto un puñetero lío, entre idiomas, entre intereses de uno y de otro. Digo, vamos a ver, hay uno de allí que estaba un general ruso, bueno, no era ruso porque Walter no era ruso, pero era soviético, era el comité, que me dice que no nos creamos nada. Hay la Academia de Ciencias que dice, los soviéticos en los años 70, que dice que bueno, que eso de 35 y 32, que nada. Hay uno que ha estado, un historiador allí, que dice que tampoco. Digo, bueno, pues ¿cuántos son? Entonces empieza a tirar de documentos de aquí, de allá, de aquí, de allá. Bueno, y a mí me salen 50.000. 50.000 rompiéndome un poco la cabeza, y os voy a decir, tengo la sensación que eran 57. Pero hay 7 que no puedo demostrar, y como no lo puedo demostrar, y me han hecho la doctor por algo, pues me tengo que callar y me lo guardo. Pero creo que hay un ocultamiento francés intencionado de 7.000 que entran en enero del 38. Pero eso no está en el libro, y lo vais a encontrar, lo puedo decir, pero no lo puedo escribir, pues no tengo la base. Pero es que además de esos 50 hay otros 10.000 más, y aquí Aragón juega un papel que insospechado, porque las brigadas internacionales tenían casi todos los que venían a través de los partidos comunistas europeos, iban controlados por los soviéticos. Pero claro, había muchos voluntarios que no querían entrar por el hilo de los soviéticos. Y había 2. Unos que están en una división que estaba en el Frente de Aragón, que era del PSUC, del Partido Socialista Unificado de Cataluña, la división 27, y estos, como los catalanes no tenían ganas de que el Partido Comunista de España los controlase, no se los daban a las brigadas, porque las brigadas los controlaba el comité a través del Partido Comunista de España, entonces, bueno, y también del Partido Comunista francés, entonces se quedaron con sus propios internacionales. Otros eran anarquistas, estaban en la división, que estaban en Aragón también, la 25, la 26 y la 28. Eran 3 divisiones que había mucho anarquista y había un montón de extranjeros anarquistas que no querían saber nada de Stalin y estaban ahí. Y había otra que era la 29, donde algunos que se han considerado, como muchas veces en los libros de historia, como miembros de las brigadas internacionales, que no lo fueron, como George Orwell o como Willy Brandt. Willy Brandt, los más mayores, seguramente lo conocéis bien porque fue canciller en Alemania. Pues estos estuvieron siempre, dicen, las brigadas internacionales, no, estuvieron en España combatiendo con el ejército republicano, pero una unidad que era la 29, que eran socialdemócratas, heterodoxos, gente de izquierda ajena al estalinismo, trotskistas, esa división, por lo tanto, la tuvieron que disolver porque los comunistas se ponían muy nerviosos con ella. Las anarquistas también la disolvieron porque también se ponían muy nerviosos con ellas. Pero lo cierto es que hubo casi 10.000 voluntarios extranjeros fuera de las brigadas internacionales que estuvieron combatiendo en España, por lo cual a esos 50 de las propias brigadas controladas por el Comité soviético hay que sumar 10.000, que casi todos estaban en el Frente de Aragón. Título del libro, ese que veis ahí arriba, la foto de arriba, estos estaban, si no me equivoco, son de la división, creo que de la 29. Estos son trotskistas, eran trotskistas de una centuria de británicos. Estos sí que es el general Walter con su Estado Mayor, estos sí que son brigadas internacionales. El que sale en la contraportada, que se ve un soldado, eso es un alemán de las brigadas creo que de la Telman, sale en la contraportada. Eso también una brigada. Bueno, de alguna manera lo que veis es el primer punto, que los números. Yo llego a mis conclusiones, llego a 60, qué casualidad, y además sin considerar para nada a Castells, he llegado a la cifra de Castells o al mínimo de la cifra que me da Ramón Salas, que es 60-70. Bueno, estamos ahí. Segundo punto de discordia general. Luego el libro pues, cuenta las batallitas un poco para entretenerse con anécdotas y tal, porque si no hay quien lo dijera. Bueno, en cualquier caso, no sé si es digerible por todo el mundo, pero hay que tener un poco de moral para leerlo. Pero en cualquier caso, el segundo punto es el porqué de las brigadas. El mensaje que nos pasan tradicionalmente es que Stalin solo pretendía canalizar los voluntarios que venían de todo el mundo para combatir a España. Bueno, sí, en parte lo hizo, no con todos, porque ya os he dicho que varios se fueron por fuera, pero no lo hacía por canalizar, realmente era por controlar y tener una unidad militar poderosa dentro, y además esto no es que lo diga yo, es que está en documentos,
es que lo dicen miembros del Comintern, lo dice Krivitsky, que era el general del Servicio Secreto Militar Soviético, cuyo escribió un libro y casualmente a los 2 años murió sospechosamente en el 41 de causas desconocidas. Ya sabemos que también, a fin de cuentas, Putin es el hijo del cocinero de Stalin. Algo habrá aprendido Putin de su padre, ¿no? Porque esto es cierto, es hijo del cocinero de Stalin. Y ya sabemos cómo se la gasta con los que no se llevan bien con él. Bueno, pues este murió a los 2 años en Estados Unidos, que se había escapado. Orlov, que era el jefe del NKVD, lo anterior al KGB, también escapó, tuvo más cuidado porque le dio tiempo a hacer muchos libros antes de morirse, y también todos, bueno, Jesús Hernández, miembro del Partido Comunista de España, que estuvo en el gobierno del Comintern, pasa que luego se pelea con Stalin y se va con Tito, y entonces empieza a escribir sus memorias y cuenta todo. O sea, todos los que están dentro cuentan que el interés de Stalin era controlar el ejército republicano a través del material que enviaba, a través del dinero que envía y a través de las brigadas internacionales. ¿Con qué objetivo? Con tener un control sobre el gobierno de la República, que de hecho cuentan algunos de ellos cómo nombran a Negrín, lo nombran ellos mismos. O sea, Negrín, que era el Partido Socialista, que luego Prieto los pulsa, después de la Guerra Civil, los pulsa del Partido Socialista. Curiosamente, Zapatero lo ha vuelto a reintegrar al Partido Socialista, pero Negrín, que fue presidente del Gobierno de la República, lo nombra el Comintern, directamente. Comintern, es decir, la Unión Soviética, Stalin. ¿Y cuál es el interés que tiene Stalin? Es un interés geoestratégico. España es el sur de Francia, por los Pirineos, es el Estrecho, Gran Bretaña, Gibraltar, y lo que pretende, y eso está escrito, no me lo estoy inventando yo, es que lo que pretende es forzar geopolíticamente a Francia y a Gran Bretaña en una situación muy complicada de preguerra mundial para tener de su lado y forzar a que se alíen con ellos en las tensiones que estaba teniendo con Hitler. Bueno, pues entonces, bueno, esa ayuda altruista de canalizar a los voluntarios, pues tenía otro sentido, que era tomar un control y que le permitiera la batalla geopolítica que había en Europa sobre ello. Y hay una tercera cosa que se afirma siempre, es decir, no, es que Stalin está respondiendo a la ayuda que han enviado, la ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista. Bueno, uno va viendo, porque ahora ya se conoce muy bien cuándo va llegando el material y cuándo llegan las tropas, todo esto ya está documentado y es muy difícil de rebatir. Si nos vamos a tierra, nos olvidamos de tierra, cuando se hace y demás, dicen, no, es que el acuerdo de no intervención que se firma el 9 de septiembre del 36, 2 meses después de empezar la guerra, no es respetado por Alemania e Italia, que envían tropas y tal. Bueno, había 150 italianos y alemanes en total el 9 de septiembre en España, y había 140 rusos. O sea, la cosa era igual, o sea, que no había motivo. Los primeros brigadistas llegan en octubre del 36, un mes después, y entran en combate en noviembre del 36. Los primeros italianos entran en combate en febrero del 37 y no llegan hasta diciembre, que llegan las CTV, los grupos de tropas italianos, que llegaron, en total pasaron 75.000 por España, 45 en el momento álgido fue en marzo, aunque Skotelsky, el mismo que decía las cifras, dice que había 75.000 en marzo, se sabe perfectamente del archivo italiano cuánto llega cada italiano, o sea, se sabe cuánto mueren, las cifras están muy claras. Los rusos también, está todo muy claro, fueron muy poquitos, 2.000 y pico, también se sabe, pero las brigadas también. Está prácticamente todo, bueno, las brigadas es lo que hay más confusión porque intencionadamente está todo confundido, porque había cierta estafa a la Sociedad de Naciones. Y por otra parte, los alemanes de la Legión Cóndor hasta noviembre tampoco se crean. O sea que realmente las brigadas se crean antes que la Legión Cóndor y que el CTV italiano. Y es más, siempre el argumento era el contrario del otro lado. No hemos dejado venir a italianos y alemanes porque habían venido las brigadas. Bueno, yo creo que los dos bandos tenían necesidades y pidieron ayuda al extranjero y fueron llegando conforme llegaron. Pero no es un movimiento de reacción-reacción, es un movimiento de necesidad de los dos bandos. Ahí no había gran cosa. Bueno, estos son un poco los 3 argumentos que un poco con datos, porque voy diciendo los aviones que han llegado, los que no han llegado, los cañones que han llegado, los que no han llegado. Todo eso está aquí porque se sabe. Puede que falten algunos cañones que Lucas Molina está investigando por el norte de Europa, pero el grueso, el 90% ahora mismo se sabe. Es decir, que bueno, cuestiono los números, cuestiono los motivos de Stalin y cuestiono el hecho de acción-reacción sobre italianos y alemanes. Y el resto, pues bueno, cuento un poco la historia de las brigadas, pero ya centrándome en las anécdotas un poquito más curiosas y llamativas para conocer un poco el tema. Dicho todo esto, que tampoco ya me quiero enrollar mucho más, prácticamente, bueno, lo principal está en el libro.
Hubo 3 divisiones, hubo 8 brigadas, curiosamente una no aparece en ningún libro, luego va rascando y está, pero los propios documentos citan y meten los números de esa 8ª brigada que no cuentan. Curioso, bueno, había un 50% de comunistas al entrar, están los datos de la Unión Soviética, al salir más o menos un 70%, los mandos son todos del Comité, todos absolutamente, y la afiliación de las propias brigadas, no los voluntarios de las divisiones de Aragón que iban llegando, sino los de las propias brigadas, pasan todos por control del Comité, vamos, del NKVD, que les que queda el pasaporte, les hace entrevistas personales y los tiene todo bajo control. O sea, una organización completamente bajo el control, como se demuestra en la documentación, del aparato del Comité. Y dicho ya todo eso, yo quiero terminar aquí, daros 1000 gracias por la paciencia de estar aquí casi una hora aguantándonos, especialmente a mí, porque lo anterior ha sido más liviano. Hombre, alguno comprar el libro, que si no, no me publica más libros el editor. Esto es, muchas gracias, Lucas, además, por todo. Y únicamente yo algo que decía Ramón antes, yo creo que la historia tiene un sentido que lo ha dicho muy bien, también se apellida Santayana, como ha dicho, aunque sea americano, que es que el desconocimiento de ella muchas veces nos lleva a repetirla. E incluso la manipulación de la misma, la insistencia con razonamiento, con motivos políticos, yo creo que es un grave error. O sea, la historia conozcámosla todo, pero desde el punto de vista de la concordia, como se hacía... Voy a contar una anécdota solo. En el año 95, las Cortes Españolas, presidía el gobierno Felipe González, entregó la nacionalidad española a los miembros que quedaban vivos, que eran muchos de las brigadas internacionales. El Partido Popular lo votó, con muchas quejas de algunos sectores y tal. Lo votó por 2 motivos. Uno, que yo creo que era sano, que es aquello del espíritu de la transición de la concordia. Dice, bueno, vamos a dejarnos ya de odios y tal, y yo creo que fue un acierto en ese momento. Es verdad que en el discurso, como el segundo motivo, la ignorancia, el que dio el discurso del Partido Popular habló de los luchadores de la libertad. Claro, el combatir al fascismo o al comunismo no te convierte en luchador de la libertad. Los de la División Azul iban a combatir al comunismo, pero no se les convierte eso, no les da carnet de luchadores de la libertad. Los de las brigadas internacionales que pueden combatir al Ejército Nacional, pues tampoco les da carnet de luchadores de la libertad. Pero bueno, ese del PP lo dijo y bueno, en parte por ignorancia, pero el motivo yo creo que fue correcto. Yo creo que era la forma de buscar la concordia y ese espíritu de concordia que había en la transición es el que yo creo que no debemos perder y los que escribimos de historia debemos intentar que se siga manteniendo y que no nos dejen torcerlo por un lado o por el contrario. Y con esto muchas gracias y bueno, espero que no os aburra demasiado la lectura del libro. Bueno, Luis.